Aquella noche, el viento soplaba con fuerza desde las montañas, lo suficientemente frío como para sacudir las ventanas del pequeño puesto comercial al borde del valle. El polvo se extendía por la calle vacía mientras la última luz del atardecer se desvanecía tras los picos nevados. La gente de esa región sabía que las tormentas traían consigo problemas. A veces eran lobos, a veces hombres desesperados, y a veces era ese tipo de extraño que lo cambiaba todo en el instante en que cruzaba la puerta. Ella estaba limpiando el mostrador cuando el caballo se detuvo afuera. El sonido la hizo detenerse. Unas pesadas botas golpearon el porche de madera lentamente, como si el hombre que las llevaba cargara años a cuestas en lugar de provisiones. La puerta se abrió con un crujido y el aire frío inundó la habitación. La llama de cada linterna parpadeaba. Allí estaba el montañés, cubierto de polvo del camino y nieve. Su abrigo estaba forrado con piel vieja, ahora gris en los bordes. Un rifle descansaba sobre su hombro, y una espesa barba ocultaba la mayor parte de su rostro, excepto por unos ojos penetrantes que parecían desgastados por demasiados inviernos pasados en soledad. Era más alto que cualquier hombre del pueblo, de hombros anchos y callado de una manera que ponía nerviosa a la gente. Los pocos clientes que aún quedaban dentro dejaron de hablar. Hombres como él rara vez bajaban de las montañas a menos que necesitaran medicinas, balas o un ataúd. Ella se enderezó lentamente detrás del mostrador, sacudiéndose la harina del delantal. La mayoría de la gente del pueblo la llamaba terca. Otros la llamaban tonta por administrar el puesto comercial después de la muerte de su padre. Pero ella había aprendido hacía mucho tiempo que el miedo solo les daba más poder a los hombres duros. «¿Qué puedo ofrecerle?», preguntó con calma. El desconocido se quitó los guantes dedo por dedo. Sus manos eran ásperas y estaban marcadas por años de caza y tala de árboles en lo alto del bosque. Luego la miró fijamente. «Necesito una esposa para mañana por la mañana». La habitación quedó en silencio. Incluso el viejo reloj cerca de los estantes pareció dejar de funcionar. Uno de los hombres cerca de la estufa rió nerviosamente, pensando que tenía que ser una broma. Pero el montañés no sonrió. Su rostro permaneció serio, casi preocupado, como si las palabras le hubieran costado algo pesado. Ella lo miró fijamente, sin saber si sentirse insultada o curiosa. «Vienes al pueblo pidiéndole matrimonio a desconocidas», dijo. «No se lo pido a desconocidas», respondió él en voz baja. «Te lo pido a ti». Un escalofrío recorrió la habitación, más fuerte que el viento de afuera. Nunca lo había visto antes en su vida. Sin embargo, hablaba como si ya lo tuviera decidido. No había encanto en su voz, ni labia como la de los ferroviarios que pasaban por el pueblo. Solo honestidad, simple y áspera como las propias montañas. Los hombres cercanos esperaban a que lo echara. La verdad era que debería haberlo hecho, pero algo en su postura le llamó la atención. No era solo desesperación. Era dolor. Un profundo dolor oculto tras unos ojos cansados, y ella reconocía el dolor cuando lo veía. «¿Qué clase de hombre pide esposa antes del amanecer?», susurró. El montañés bajó la mirada por primera vez. De esas que se quedan sin tiempo. Afuera, el trueno retumbaba sobre los picos distantes. La nieve comenzó a caer con más fuerza, cubriendo el camino y las cercas de blanco. La tormenta avanzaba rápidamente, atrapando a los viajeros dondequiera que estuvieran. Ella cruzó los brazos con fuerza. «¿Por qué yo?». Durante un largo momento, él no dijo nada. Luego metió la mano en su abrigo y colocó algo pequeño sobre el mostrador entre ellos, una fotografía descolorida. En el instante en que la miró, palideció, porque junto al hombre de la montaña en esa foto estaba alguien que creía muerto desde hacía 10 años. Sus dedos se apretaron alrededor de la fotografía descolorida hasta que el papel se dobló ligeramente por las esquinas. El joven que estaba junto al trampero de la montaña tenía una sonrisa torcida familiar, una que no había visto desde que tenía apenas 17 años. Los mismos ojos oscuros, la misma barbilla estrecha, la misma pequeña cicatriz cerca de la ceja por haberse caído de una cerca cuando era niño. Su hermano, el hermano que el pueblo enterró después de un accidente de caza en lo profundo de las colinas del norte. Por un momento, no pudo respirar.
¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. El montañés miró hacia las ventanas mientras la nieve golpeaba con más fuerza contra el cristal. Lo encontré en mi cabaña. Eso no es posible. Lo es si tu hermano se quedó allí. Las palabras golpearon más fuerte que la tormenta de afuera. Los hombres junto a la estufa intercambiaron miradas inquietas. A la gente de los pequeños pueblos fronterizos les encantaba el chisme, pero esto era diferente. Todos en el valle recordaban al grupo de búsqueda de hacía 10 años. Los jinetes habían pasado semanas recorriendo el bosque después de que su hermano desapareciera durante la primera nevada fuerte del invierno. Solo había regresado su caballo. Nunca se encontró el cuerpo. La mayoría cree que la montaña se lo tragó entero. Tragó saliva con dificultad y volvió a mirar la fotografía. Los bordes estaban desgastados como si la hubieran llevado a cuestas muchos kilómetros. En el reverso, escritas con tinta descolorida, había 3 simples palabras para guardarla. Sintió un nudo en el estómago. Esa letra, susurró. Es la suya. El montañés asintió una vez. Imaginé que la reconocerías. La habitación de repente le pareció demasiado pequeña. Demasiado cálida. Se apartó del mostrador y apoyó una mano en el estante detrás de ella, tratando de estabilizarse. ¿Lo conocías?, preguntó ella. Hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Antes de que el ferrocarril llegara a estos lares. Antes de que este pueblo se llenara de gente, respondió lentamente, como si cada recuerdo pesara. Entonces notó lo cansado que parecía. No cansado solo del viaje, sino de años de cargar con algo pesado en silencio. Uno de los hombres mayores cerca de la estufa se aclaró la garganta. ¿Estás diciendo que el chico vivió? El montañés lo miró, pero no respondió del todo. Estoy diciendo que hay cosas enterradas en esas montañas que la gente nunca entendió. El anciano no dijo nada más. Nadie quería historias de las tierras altas después del anochecer. Demasiados mineros y cazadores habían desaparecido allí arriba a lo largo de los años. Algunos culpaban a las tormentas. Otros culpaban a los forajidos escondidos en pasos olvidados. Otros creían que las montañas castigaban a los hombres codiciosos que cavaban demasiado profundo en ellas. Ella había pasado años tratando de no pensar en nada de eso. Ahora el pasado estaba vivo frente a ella, vestido con un abrigo forrado de piel. ¿Qué tiene que ver esto con pedir una esposa?, preguntó finalmente, y él apretó la mandíbula. Porque necesito a alguien que pueda leer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Eso no tiene sentido. Lo tendrá. La respuesta solo profundizó el misterio. Los clientes comenzaron a escabullirse uno por uno, ansiosos por escapar tanto de la tormenta como de la extraña conversación. Pronto solo quedaron el crepitar de la estufa y el aullido del viento. El puesto comercial se sentía solitario ahora, atrapado bajo la creciente nieve afuera. Ella volvió a mirar la fotografía. Si mi hermano estaba vivo, dijo con cuidado, ¿por qué no volvió a casa? El hombre de la montaña se quitó el sombrero lentamente, revelando mechones grises entre su cabello oscuro. A veces un hombre se va porque está avergonzado. Sus ojos se entrecerraron. ¿Avergonzado de qué? Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe sacudió repentinamente la puerta principal. Los 3 se giraron. La puerta se abrió de golpe y un viento helado entró con 2 jinetes asustados cubiertos de nieve. «Vienen bajando de la cresta norte», gritó un hombre sin aliento. El miedo se apoderó del hombre mayor cerca de la estufa. ¿Quién viene? El jinete miró por encima del hombro como si algo ya estuviera fuera. Los hermanos Carver. De repente, volvió el silencio. Todos en el territorio conocían a los hermanos Carver. Ladrones de ranchos, vagabundos violentos, hombres que desaparecían durante meses en el desierto antes de regresar con caballos robados y los bolsillos llenos de dinero que nadie cuestionaba demasiado. Pero lo que más la heló fue la mirada en el rostro del montañés. No miedo, reconocimiento. Uno de los jinetes lo vio de pie cerca del mostrador y se quedó paralizado. «Espera», murmuró. «Tú». El montañés se irguió lentamente. «¿Lo conoces?».
preguntó ella. El rostro de la escritora palideció bajo la nieve derretida. Señora, susurró con cuidado. Si es el hombre que creo que es, debe cerrar todas las puertas de este pueblo antes de medianoche. El montañés no dijo nada. Simplemente la miró con esos ojos cansados de montaña. Entonces pronunció palabras que la hicieron. La sangre se heló. Encontraron la cabaña. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el sonido de un trueno lejano. Encontraron la cabaña. Ella miró fijamente al montañés, buscando respuestas en su rostro, pero su expresión se había endurecido como la piedra, cualquier calma que tuviera antes había desaparecido. Se movió rápidamente hacia la ventana y apartó la cortina lo suficiente como para mirar la calle cubierta de tormenta. Afuera, la nieve giraba salvajemente bajo las linternas. El escritor entró más adentro, respirando con dificultad por el frío. Vimos humo cerca de Black Ridge, dijo. Luego huellas que se dirigían al sur. Más de 5 caballos, el hombre mayor cerca de la estufa murmuró una maldición entre dientes. Los talladores no cabalgan con este clima a menos que estén cazando algo. El montañés finalmente se apartó de la ventana. No están cazando nada, dijo en voz baja. Están cazando a alguien, se le oprimió el pecho. ¿A ti?, preguntó. Su silencio fue suficiente respuesta. El jinete más joven se frotó las manos congeladas con nerviosismo. Dicen que los talladores han estado buscando en los bosques del norte durante semanas. Oyó que ayer habían destrozado una vieja cabaña de tramperos. Al instante recordó sus palabras anteriores. La cabaña, la fotografía, su hermano. Las preguntas le invadieron más rápido de lo que podía formularlas. Nada encajaba. ¿Por qué hombres peligrosos registrarían una cabaña de montaña después de tantos años? ¿Y qué podía tener que ver su hermano desaparecido con todo aquello? El montañés volvió a ponerse los guantes. Tengo que irme antes de que lleguen al pueblo. Apenas puedes caminar con esta tormenta, respondió ella. He viajado por peores condiciones. Te congelarás antes del amanecer. También he sobrevivido a cosas peores que congelarse. Algo en su voz transmitía la verdad. No orgullo. No alarde. Solo experiencia ganada a base de esfuerzo. Los escritores intercambiaron miradas incómodas. Uno finalmente se inclinó hacia el mostrador. Señorita, tal vez debería dejarlo ir. Los problemas persiguen a los montañeses como los lobos a la sangre. El montañés no reaccionó al insulto. Ella lo observó con atención. Bajo el polvo y la barba, había agotamiento en sus ojos, más profundo de lo que había notado al principio. El tipo de cansancio que se acumula tras años sin paz. ¿A quién buscan realmente los talladores?, preguntó ella. De nuevo, el silencio se prolongó. Entonces él respondió con cuidado. Tu hermano encontró algo antes de desaparecer. Su corazón se ralentizó. ¿Qué clase de algo? Un lugar. La habitación quedó en silencio. Bajó aún más la voz. Escondido en lo alto de las montañas. Un antiguo terreno minero cuya existencia nadie recordaba. El hombre mayor cerca de la estufa se enderezó de inmediato. Eso es imposible. Todas las minas alrededor de Black Ridge se derrumbaron hace años. No todas, dijo el montañés. Los escritores parecían incómodos ahora, como si lamentaran haberse quedado el tiempo suficiente para escuchar todo aquello. Los rumores de oro siempre habían envenenado los pueblos del oeste. Hombres asesinados por menos que susurros de plata enterrada. Familias separadas, persiguiendo fortuna en montañas heladas donde la mitad de ellas nunca regresaba. Recordó a su hermano soñando con hacerse rico algún día. Solía extender viejos mapas sobre la mesa de la cocina por la noche, hablando de senderos olvidados y campamentos abandonados escondidos en lo profundo del desierto. Su padre siempre los llamaba tonterías. Entonces, una mañana de invierno, su hermano cabalgó hacia el norte y nunca regresó a casa. ¿Estás diciendo que encontró esa mina?, susurró ella. El montañés asintió una vez. ¿Y los talladores lo saben?
Saben lo suficiente como para matar por ello. Un miedo helado se apoderó de ella. Afuera, la tormenta azotaba el pueblo con más fuerza. La nieve se acumulaba contra las ventanas mientras el viento aullaba por las estrechas calles como algo vivo. Nadie abandonaría el valle esa noche, no a salvo. El hombre mayor agarró su abrigo rápidamente. Me voy a casa antes de que esto empeore. Los jinetes lo siguieron sin discutir. En cuestión de segundos, la puerta del puesto comercial se cerró de golpe tras ellos, dejándolos solos a ella y al desconocido de nuevo. Durante un rato, ninguno habló. El montañés se quedó de pie cerca del mostrador, mirando la fotografía, que seguía allí, entre ellos. «Te preocupabas por él», dijo ella en voz baja, sus manos ásperas apretadas ligeramente. «Me salvó la vida una vez». La respuesta la sorprendió. ¿Cuándo? Invierno del 78. Una avalancha se llevó la mitad de la montaña. Hizo una pausa. Tu hermano me desenterró antes de que me congelara. Intentó imaginar a su alegre hermano menor sobreviviendo entre brutales tramperos de montaña y tormentas de nieve. Se sentía imposible, y sin embargo, extrañamente creíble al mismo tiempo. «Entonces, ¿por qué no viniste antes?», preguntó ella. Él alzó la mirada hacia la de ella. «Porque le prometí que me mantendría alejada de este pueblo». La linterna crepitó suavemente entre ellos. Ella se acercó. ¿Por qué preguntaría eso? Antes de que el montañés pudiera responder, el sonido de cascos resonó repentinamente afuera. No era un solo caballo, sino varios, lentos, deliberados. El rostro del montañés se ensombreció al instante. Extendió la mano hacia el rifle cerca de la pared junto a la puerta. Entonces se oyó un fuerte golpe en la entrada del puesto comercial. 3 golpes fuertes que sacudieron la madera. Una voz siguió desde afuera. «Sabemos que estás ahí dentro». El golpe se repitió, más fuerte esta vez. La nieve, soplaba bajo la parte inferior de la puerta mientras la luz de la linterna temblaba sobre las paredes del puesto comercial. Podía oír a los caballos moverse afuera y el murmullo bajo de los hombres que esperaban en la tormenta. El montañés se puso frente a ella sin decir palabra. «Aléjate», dijo en voz baja. Su rifle descansaba firmemente en sus manos ahora, aunque mantenía el cañón bajado. No actuaba como un hombre ansioso por la violencia. Parecía un hombre que había pasado años tratando de evitarla. Otra voz sonó afuera. «No estamos aquí por la chica». Alguien gritó. «Entrégame el mapa y nos iremos pacíficamente». La mandíbula del montañés se tensó. «Mapa». Las palabras le impactaron de inmediato. Los viejos mapas de su hermano. Miró la fotografía descolorida, que aún estaba sobre el mostrador, y de repente recordó algo de años atrás. La noche anterior a la desaparición de su hermano, había escondido papeles debajo de la tabla suelta del suelo cerca de la estufa. En ese momento, no le dio importancia. Por la mañana, él ya no estaba, y el dolor engulló el recuerdo hasta ahora. El montañés la miró, casi como si pudiera leer sus pensamientos. «¿Recuerdas algo?», dijo. Ella dudó solo un segundo antes de asentir. Un fuerte golpe resonó contra la puerta otra vez. «Están en desventaja numérica ahí dentro», gritó uno de los talladores. «Las tormentas cierran todos los senderos. No queda ningún sitio a donde huir», el hombre de la montaña los ignoró. «¿Dónde se escondió tu hermano?» «No lo sé con exactitud», susurró ella. «Quizás papeles. Quizás un mapa», sus ojos se aguzaron de inmediato. «¿Dónde?» «Debajo de la tabla del suelo de la estufa». Afuera, un caballo relinchó de repente contra el viento. La tormenta empeoraba por momentos. La nieve golpeaba la ventana con tanta fuerza que el cristal vibraba. El hombre de la montaña se dirigió rápidamente a la estufa de hierro fundido y se arrodilló. Apartó una pequeña caja de madera y pasó sus dedos ásperos por las tablas del suelo. Entonces lo encontró, una estrecha grieta oculta bajo años de polvo. Levantó la tabla con su cuchillo. Dentro había un paquete de hule envuelto firmemente en una cuerda de cuero.
Por un momento, ninguno de los dos se movió. El hombre de la montaña lo levantó con cuidado mientras las voces de afuera se volvían más fuertes e impacientes. Última advertencia, gritó un hombre. Ella observó cómo desenvolvía el paquete lentamente bajo el resplandor del farol. Dentro había varios papeles doblados, viejos bocetos de minería y un diario desgastado, manchado de agua y tierra. Se le cortó la respiración. El diario pertenecía a su hermano. Reconoció la letra al instante. El montañés lo abrió con cuidado, hojeando páginas llenas de notas toscas sobre senderos, pasos de montaña y cuevas escondidas cerca de Black Ridge. Algunas páginas parecían escritas con prisa, casi con desesperación. Entonces algo se soltó y cayó sobre el mostrador, una moneda de oro, vieja, pesada, diferente a todo lo que había visto antes. El montañés la miró con expresión sombría. Esa mina era real. Antes de que pudiera responder, la ventana delantera se hizo añicos de repente. El cristal estalló hacia adentro mientras un viento helado irrumpía en la habitación. Jadeó y se agachó mientras uno de los Carvermen trepaba a medias por el marco roto. El montañés reaccionó al instante, agarrando al intruso por el abrigo y arrojándolo de vuelta a la nieve. Un disparo resonó en algún lugar más allá de la tormenta. La madera se astilló cerca de la puerta. «Sube», ordenó el montañés. «¿Y tú?» «Ve». Dudó solo un instante antes de correr hacia la estrecha escalera detrás de las estanterías. Su pulso se aceleró mientras subía el pequeño desván sobre el puesto comercial. Desde allí, pudo ver sombras moviéndose afuera a través de las ventanas cubiertas por la tormenta. Al menos 4 hombres, tal vez más. Debajo de ella, el montañés apagó 2 linternas, oscureciendo la habitación, excepto por la luz del fuego cerca de la estufa. Se movía con calma y precisión, como alguien acostumbrado a sobrevivir noches peligrosas en la naturaleza. Apretó el diario con fuerza contra su pecho. Al hacerlo, una página doblada que estaba escondida dentro se soltó. Le temblaron las manos al abrirla. La escritura era apresurada y desigual. «Si me pasa algo. Confía en el montañés. Él me salvó la vida. Pero nunca dejes que los talladores lleguen a la mina». Sus ojos se abrieron de par en par. Al pie de la página había una última frase escrita con un tono más sombrío que el resto. «Y si no regreso, dile a mi hermana la verdad sobre nuestra familia». Antes de que pudiera comprender el significado, otro estruendo resonó en la planta baja. La puerta principal finalmente cedió. Unas botas retumbaron en el suelo del puesto comercial. Se agachó en silencio en las sombras del desván mientras un frío miedo la invadía. Abajo, el montañés permanecía solo junto a la luz del fuego con el rifle en la mano, mientras la nieve entraba a borbotones por la puerta rota tras los hermanos Carver. Entonces, el más alto de ellos dio un paso al frente lentamente, y en el momento en que vio su rostro con claridad bajo el ala del sombrero, se le heló la sangre, porque se parecía muchísimo a su hermano desaparecido. El hombre que estaba en la puerta se sacudió la nieve del abrigo lentamente mientras la tormenta rugía a sus espaldas. Su rostro tenía los mismos ojos oscuros y rasgos afilados que su hermano, pero de alguna manera más frío, más duro por los años vividos sin piedad. El parecido la conmovió profundamente. Por un terrible instante, pensó que su hermano había regresado de verdad. Entonces, el desconocido sonrió. «Siempre supiste esconder bien las cosas», le dijo al hombre de la montaña. El hombre de la montaña nunca bajó su rifle. «Deberías haberte quedado enterrado en el norte, Carver», así que era él. El hermano mayor de Carver. La gente forajida susurraba alrededor de las fogatas. Desde el desván de arriba, ella se quedó completamente quieta, agarrando el diario con fuerza mientras la nieve se colaba por la ventana rota a su lado. Carver entró más en el puesto comercial, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos. 2 hombres armados estaban detrás de él cerca de la puerta en ruinas, sus rostros ocultos bajo bufandas y escarcha. «Guardaste secretos durante demasiado tiempo», dijo Carver con calma. «Dame el diario». El hombre de la montaña negó con la cabeza una vez. «Nunca te perteneció». Un silencio peligroso siguió.
Entonces los ojos de Carver se alzaron lentamente hacia el desván. Su corazón casi se detuvo. «Puedes bajar ahora», llamó. No tiene sentido esconderse. El hombre de la montaña se movió ligeramente, bloqueando la escalera sin siquiera mirarla. Carver rió en voz baja. «Todavía protegiendo a la gente después de todos estos años. Esa siempre ha sido tu debilidad». «La debilidad me mantuvo humano», respondió el hombre de la montaña. La sonrisa del forajido se desvaneció. Por primera vez, la verdadera ira cruzó su rostro. «Tu bondad hizo que mataran a mi hermano». Las palabras la dejaron atónita. «¿Qué?», susurró antes de poder contenerse. Carver la miró fijamente. «Tu hermano encontró la mina con nosotros. Se suponía que nos ayudaría a reclamarla», apretó la mandíbula. En cambio, intentó detenernos después de enterarse de lo que se escondía allí. El hombre de la montaña finalmente habló. «¿Por qué tu hermano quería sangre?» «El suyo no». Carver lo ignoró y continuó hablándole. «Esa mina no era solo oro. Dentro había antiguos documentos de tierras que probaban la propiedad de la mitad de este valle. Las compañías ferroviarias habrían pagado fortunas por ellos». De repente, todo cobró sentido. Resopla, mapas ocultos, la mina, el miedo. Su hermano había descubierto algo lo suficientemente poderoso como para cambiar vidas y lo suficientemente peligroso como para destruirlas. «Intentó advertirme», dijo el hombre de la montaña en voz baja. «Me dijo que protegiera los documentos y te mantuviera a salvo». Sus ojos se llenaron al instante. «Entonces, realmente murió en las montañas». El hombre de la montaña asintió lentamente. «¿La avalancha nos golpeó mientras escapábamos de Black Ridge?» El dolor cruzó su rostro curtido. «No pude salvarlo». Por un momento, la tormenta de afuera pareció calmarse. Bajó la mirada al diario que tenía en las manos y finalmente comprendió por qué su hermano nunca regresó a casa. Había intentado enmendar un terrible error antes de que fuera demasiado tarde. Carver se adelantó impacientemente. «Una historia conmovedora. Ahora dámelo». El montañés levantó ligeramente el rifle. «No». Uno de los forajidos extendió la mano hacia su arma. Todo sucedió muy rápido después de eso. Una linterna se estrelló. La habitación estalló en el caos cuando el montañés empujó la pesada mesa hacia un lado para cubrirse. Disparos resonaron en el puesto comercial mientras el humo y la nieve se arremolinaban bajo el techo. Gritó y se agachó detrás de unas viejas cajas de almacenamiento. Debajo de ella, el montañés luchaba con feroz determinación, no como un asesino, sino como un hombre que protegía la última promesa que le había hecho a un amigo. En medio de la confusión, vio las páginas del diario esparcidas por el suelo cerca de la estufa. Entonces recordó el último documento de tierras escondido dentro del paquete de hule. Sin pensarlo, lo agarró y bajó corriendo por la escalera trasera sin ser vista. La puerta trasera se abrió de golpe contra el viento mientras la nieve helada le golpeaba la cara. Corrió hacia la oficina del sheriff al otro lado de la calle mientras gritaba pidiendo ayuda. Empezaron a aparecer luces en las casas cercanas. Las puertas se abrieron. Hombres salieron corriendo con rifles. En cuestión de minutos, los hermanos Carver se dieron cuenta de que el pueblo estaba despertando. Huyeron en medio de la tormenta antes de que el sheriff y los habitantes del pueblo rodearan por completo el puesto comercial. Al amanecer, el valle lucía tranquilo de nuevo bajo la nieve blanca recién caída. El sheriff encontró más tarde los caballos de los Carver abandonados cerca del sendero del norte. Los forajidos fueron finalmente capturados días después intentando cruzar la frontera estatal, y por primera vez en 10 años, la verdad sobre su hermano finalmente llegó a casa. Pasaron las semanas. Los documentos de propiedad recuperados de la mina de la montaña aseguraron legalmente el valle para las familias locales en lugar de para los codiciosos compradores del ferrocarril. La gente del pueblo llamó a su hermano un héroe después de enterarse de lo que sacrificó para protegerlos. En cuanto al hombre de la montaña, se quedó más tiempo del que nadie esperaba. Él mismo reparó las ventanas rotas, cortó leña para el puesto comercial y ayudó a reconstruir las cercas después de la tormenta.
Poco a poco, aquel desconocido silencioso de las montañas dejó de sentirse como un extraño. Una tarde, cerca de la primavera, ella lo encontró afuera, contemplando cómo la puesta de sol teñía de oro las cumbres nevadas. «Nunca respondiste a mi pregunta», dijo ella en voz baja. Él la miró. «¿Qué pregunta? ¿Por qué pediste una esposa por la mañana?» Por primera vez desde que llegó al pueblo, el montañés sonrió completamente. «Porque tu hermano me dijo una vez», dijo, «que si alguna vez me cansaba de vivir solo, debía encontrar a la mujer más valiente del valle y pedírsela antes de que el miedo me disuadiera». Una cálida risa escapó de ella antes de que pudiera contenerla. Las montañas permanecían silenciosas a su alrededor ahora, ya no llenas de fantasmas ni secretos. Y cuando finalmente ella tomó su mano en la áspera de él, la sostuvo con delicadeza como un hombre que había pasado toda su vida buscando un hogar y finalmente lo había encontrado. Gracias por ver esta historia. Suscríbete al canal para más historias conmovedoras. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué tipo de historias quieres ver a continuación. Nos vemos en la próxima historia.